Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola amigos de Blaze Ministries, con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las Escrituras del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por ti y para ti en la cruz. Tenemos ya subidos más de 100 programas, de los cuales puedes tomar ventaja porque son completamente gratis. Son programas de 28 minutos divididos por diferentes temas, pero te aconsejamos los tomes desde el primer tema, porque hemos tratado de ir en secuencia para que sea más claro, tener más claro, más arraigado la semilla de la palabra de Dios dentro de nosotros con mayor entendimiento. También ahí puedes encontrar devocionales. Al inscribirte en esta página web puedes recibir de lunes a viernes en tu correo electrónico un devocional, una palabra diaria, una palabra pura que te hará meditar en la palabra de Dios para que entiendas pasajes y medites en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. También tienes ahí algunos artículos que vamos a estar subiendo continuamente. Y hace poco pusimos en la doctrina, en qué creemos, cuál es el credo, la parte doctrinal. Está en la página Blaze Ministries para que veas los puntos que creemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la resurrección, del rapto. Son unos sencillos puntos que simplemente van a mostrarte el contenido en general de la creencia que estamos llevando a nuestros oyentes en Blaze Ministries. Bueno, Rafael, seguimos con nuestro tema. Estábamos hablando de los bautismos y en esta ocasión estaba dando en el programa pasado estaba dando la historia de que me había ocurrido, una de las tantas historias que me han ocurrido. La gente dirá, esta Adriana sí dice historias, ¿de verdad le ha pasado eso? Sí, historia de la vida real, es en serio, es de la vida real, no me estoy inventando historias para, ay Rafael, ¿qué historia me invento? No, es verdad, todo esto ha sucedido. Y dentro de esta historia que les estaba contando, de este grupo de personas que viajaron de una ciudad hacia otra, 15 horas para seguir escuchando acerca de Jesucristo, que en esa época yo no sabía lo que sé ahora, pero de lo poquito que sabía era lo poquito que decía, y ellos querían bautizarse, y al llevarlo delante de un pastor bien famoso, él me dijo que no los podía bautizar, y que porque tenían que hacer un curso de 9 meses para ser bautizados. Y yo les decía, pero ¿cómo van a hacer un curso de 9 meses si viven en el otro lado del país y solo vinieron por 3 días porque querían oír más de Cristo? Entonces dijo, pues si los bautizo, los puedo maldecir. Y con esas palabras ellos ya quedaron aterrorizados. Ay, no, yo no quiero que Dios me maldiga, entonces yo no me bautizo, porque si Dios me va a maldecir, porque me bautizo. Y ya a mí me dio mucha rabia, que era lo que les estaba contando en el programa pasado, que me confronté con esta persona de la rabia que me dio, porque le dije, ¿usted cómo me va a cambiar? Entonces la historia del eunuco y Felipe, que él simplemente creyó y Felipe le dijo que ya podían ser bautizados, porque quiere complicar las cosas. Yo era así toda furiosa y me decía la familia me decía, ay Adriana, tranquilícese. Y yo, no, ¿cuál tranquilícese? Es que ¿cómo hacen esto? Yo era así furiosa. Esta persona se paró y se fue. Entonces yo me quedé ahí con todas estas personas, Rafael, y eran, no, él sabe más que usted, mire esta iglesia tan gigante que él tiene, y él dijo que Dios nos iba a maldecir si nos bautizábamos. Y yo, no, eso no es verdad, eso no está en la Biblia, les decía yo. No, Adriana, él sabe más que usted. Entonces quedaron aterrorizados, Rafael, como
le pusieron tanta peso porque es una persona famosa, tiene una iglesia gigante. Y si alguien dice eso, ¿cómo obviamente no le van a creer a mí, la que no tiene la iglesia y la que no es famosa, sino a alguien que les habló de Cristo? Entonces yo les dije, vean, les voy a buscar el pasaje que dice lo del eunuco y Felipe. Y se los leí. Y cuando se los leí, ¿y él por qué dijo eso? Entonces yo le dije, no sé por qué lo dijo, pero les aseguro que lo que dice aquí es tan simple para que nosotros simplemente sigamos las mismas pisadas. No creemos, Adriana, eso está muy raro porque él dijo que nos iba a maldecir Dios y nosotros no queremos una maldición. Y bueno, entonces déjenme buscar de pronto otro pastor, a ver si de pronto este otro pastor me dice otra cosa. Sí, bueno, ¿y por qué no miramos a lo que es el pastor Jesús? No, sí, pero para terminar la historia. Para querer terminar la historia, ok, termina la historia entonces. Ya fuimos a otro pastor y este pastor más sencillo dijo, ¿cómo así? No, si se quieren bautizar, ¿dónde hay agua? Y lo hacemos si ya creyeron en Cristo. Y Rafael, así lo hicieron, sin entender toda la doctrina, sin entender todo lo que ya había que entender, era simplemente un acto de fe por haber creído en el Señor Jesucristo, porque cuando uno confiesa como Salvador a Jesucristo, es salvo. O sea, en ese instante, cuando uno hace Romanos 10, 8, 9, en ese instante, el espíritu del ser humano que haga eso, ¡pum!, nace de nuevo. Claro, Adriana, mira lo que dice, vayamos a Romanos, vamos a romper las cosas despacito para que la gente entienda bien. En Romanos 10, fíjate lo que dice, voy a leer esta vez, estoy leyendo de una Biblia nueva que conseguí que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate lo que dice Romanos 10, en el versículo 8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso es todo. Simplemente cuando tú crees en tu corazón. Ahora, fíjate lo que dicen las palabras de Jesús. En Marcos 16, en el versículo 15 dice, eso lo pueden encontrar ustedes, Marcos 16, capítulo 15, está en rojo, así que lo dijo Jesús. Marcos capítulo 16, verso 15. Es correcto, Marcos 16, 15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias, las buenas nuevas, prediquen el evangelio. O sea, prediquen que yo fui a la cruz para algo y el que me reciba a mí va a ser salvo porque yo pagué por él la deuda que tenía con Dios. Exactamente. Y dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Date cuenta que dice, aquel que crea va a ser bautizado. El que crea es bautizado. Y eso simplemente, entonces, cuando la gente dice, no, es que antes de ser bautizado tienes que hacer tienes que hacer un discipulado, y son 9 meses, y este proceso no es así. La palabra simplemente dice que aquellos que creen van a ser bautizados. Hay otro pasaje, Adriana, que lo vemos muy claramente. Me gustaría que lo leyeras, por favor. Lo encontramos, de hecho yo te lo voy a encontrar aquí, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Si quieres lo lees en el versículo 30 al versículo 33, si no estoy equivocado. Léelo para que tú veas la simplicidad que encontramos en la palabra y que muchas veces la gente lo complica, cuando Dios es un Dios sencillo. Para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo entienda que Dios es un Dios bueno, que Dios nos ha aceptado, que Él mandó a su Hijo y dio a su Hijo para que Él muera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser reunidos con nuestro Padre. Entonces, Rafael, tú acabas de leer el anterior que leíste. Leímos Romanos 10 y después leímos Marcos 16. Bueno, y también ya leímos la historia del eunuco, ¿cierto? Que como creyó, fue bautizado. Jesucristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo.
Y también leímos Romanos 10 que dice, el que cree, creyendo en el corazón, confesando con la boca, será salvo. Entonces yo quiero que la gente entienda que la salvación se recibe por fe. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado el precio de tu salvación. Así que cuando yo pongo mi fe en ese que ya pagó, mi espíritu nace de nuevo. Y cuando mi espíritu nace de nuevo y yo estoy renovando mi mente, obviamente el acto que voy a hacer en la carne va a ser el bautismo. Exacto. El bautismo en este caso, Adriana, es simplemente una señal externa de la transformación que ha ocurrido internamente. Entonces, y eso es lo que simplemente, porque el bautismo en sí no te salva. El agua no te salva en sí. Simplemente el bautismo es una señal, una demostración de aquello que ha pasado internamente en ti. Entonces, eso es simplemente lo que representa. Sí, me parece muy bien que hayas dicho, el agua no es lo que me salva. A mí lo que me salva es la sangre de Cristo. Eso es correcto. Lo que pasa, Rafael, lo que tú me estás diciendo, que lea en Hechos ahora, es algo muy parecido a la historia del eunuco y Felipe que estudiamos en nuestro programa pasado. Veramos en Hechos 16. De hecho, Adriana, para cogerlo en contexto, vete al versículo 25. Hechos 16, 25. Exactamente, así la gente puede entender lo que pasó. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, Adriana, un paréntesis aquí. Date cuenta que Pablo le está hablando solamente a él y él le dice: cree en el Señor y tú y tu casa va a ser salva. Entonces la gente piensa, bueno, si solamente mi padre, en este caso, ¿verdad?, representando al carcelero, es salvo, entonces mi casa es salva. La respuesta es no. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Exactamente, ahí está, porque muchas veces la gente se queda en el versículo anterior diciendo que ellos solamente le predicaron a él las buenas nuevas del evangelio, pero no a la casa, pero la palabra dice que si se salvó él, se salvó la casa, y eso es incorrecto, porque en el versículo siguiente dice que Pablo le predicó a él y a todos los que estaban en su casa. Rafael, ese punto que estás diciendo es impresionantemente bueno, porque obviamente se tiene esa creencia general: se salvo tú y tu casa, ¿cierto? Entonces la gente, ya yo soy salvo, entonces hay una promesa de que mi casa también será salva. No, lo que hay es que si tú eres salvo, seguramente tú vas a ir a hablar la palabra, pero cada miembro de tu familia también tiene que creer que Jesucristo es el Salvador, porque por más casa que sea, si alguien de la familia no lo confiesa como Señor y Salvador, no recibe la salvación, porque nosotros no tenemos salvación a nivel grupal, no, es a nivel individual. Familiar. Sí. Entonces, ese punto individuo. Es impresionante, Rafael, porque eso es muy común, que es muy común lo que dicen: sé salvo tú y tu casa. Y obviamente, si uno es salvo, pues uno le va a decir las buenas nuevas a toda la familia, al abuelito, a la abuelita, al primo, al tío, a los hermanos, a los amigos, a los primos, y de así se empieza a regar el evangelio
porque hay alguien que está llevando la palabra y la palabra debe ser oída con fe para poder recibir la salvación que fue dada por la gracia, ¿no? Exactamente. Adriana, ahí está el peligro o el error que la gente comete muchas veces a coger una escritura y sacarla fuera de contexto. Pero aquí se ve claramente que si tú sigues leyendo, Pablo no solamente le predicó a él, pero le predicó a toda su casa. Por lo tanto, todos escucharon las buenas nuevas y todos llegaron a tomar una decisión. Tanto lo hubieran rechazado como no. Pero ellos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque oyeron las buenas noticias. Y me gusta también, Rafael, que me hubieras puesto a leer desde el versículo 25, porque cuando ahí dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí dice que los estaban escuchando, seguramente estaban cantando himnos de los salmos, himnos proféticos, himnos que hablan acerca, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del Cristo, lo que tenemos en Él. Entonces, el estar escuchando esto, cuando pasa este terremoto, que el terremoto no le cayeron las piedras a la gente y los oprimió, ¡ay, un terremoto, Dios me mató! No, este terremoto lo que hizo fue soltar las cadenas de la gente. Exacto. Entonces, cuando ya el jefe de la cárcel, el que estaba encargado de los presos, se iba a suicidar, Pablo le dijo, no se haga nada. Pero mira que la palabra dice que él fue donde Pablo y se arrodilló y dijo, ¿qué haré para ser salvo? O sea que le había estado escuchando las canciones que Pablo estaba entonando junto con Silas y dijo, ¿qué puedo hacer yo para recibir eso? Y ahí es cuando la palabra dice, sé salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa en el versículo 31 del capítulo 16 y en el 32, como acabamos de mencionarlo, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, fíjate, esto es el punto que quería llegar. Hemos dicho todo esto para llegar al versículo 33 y este es el punto que queremos establecer. Léelo ahora. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Ok, sigue. Esto está tan bueno que te quiero parar. Venga, sigue. Ahora me tengo que repetir. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Adriana, entonces perdóname, date cuenta que este señor no había recibido, el carcelero no había recibido a Cristo. Cuando esta situación pasó, él fue delante de Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Pablo le predicó a él y a toda su casa y la palabra dice que esa misma noche fueron bautizados. Es interesante que Pablo esa misma noche, a Pablo, pero yo no sé qué tan rápido hablaba Pablo, pero me imagino que él no le pudo haber enseñado todas las doctrinas y todas las historias del Antiguo Testamento y todas las del Nuevo Testamento y enseñarle esto sobre sobre todas las cosas que hay que enseñar, ¿verdad? Sobre el juicio, sobre el rapto, sobre todo, pues. Y todo eso en la misma noche para que les haya metido ese discipulado a presión para que al final Pablo dijo, yo creo que ahora ustedes tienen el conocimiento necesario para que puedan ser bautizados. No fue así, Adriana. Sino simplemente él les predicó las buenas nuevas y después fueron bautizados. O sea que les tuvo que haber predicado el mensaje de la cruz. Exactamente. Y después fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Ellos simplemente estaban haciendo una demostración externa de aquello que había pasado internamente. De que creyeron lo que Cristo había hecho por ellos. Y eso fue exactamente lo que dijo Jesús en Marcos 16, que dijo, vayan y prediquen a todos las buenas noticias y aquellos que crean serán bautizados. Y ese punto está buenísimo, Rafael, porque todo lo que está escrito en la Biblia, también nos dice en el libro de Timoteo que está escrito para nuestro ejemplo. ¿Cierto? Correcto. Entonces, si aquí dice en el Hechos 16, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Aquí está hablando del carcelero, o sea, el carcelero seguramente lo que hizo fue, arregló todo en la cárcel como tenía que estar, se lleva a Pablo y a Silas para la casa y les lava las heridas que tenían.
porque ellos habían sido encarcelados en Filipos. Entonces, después de que les lavas las heridas, dice, y tomándolas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira cuál era el simple acto que tenían que tener como requisito, prerequisito para ser bautizados, es creer. Creer a Dios, la obra que hizo con su Hijo Jesucristo. Cuando yo creo eso, yo puedo decir, quiero ser bautizado. Así no entienda todos los bautismos, porque también hay bautismo del Espíritu Santo, así no entienda los juicios que han de venir, la resurrección de los justos y lo de los injustos, así todavía no entienda el rapto de la iglesia, así no entienda todavía el milenio, así no entienda el juicio final. Hay dos juicios, el juicio ante Cristo, el juicio ante el gran trono blanco después de los 1000 años. O sea, hay muchas cosas dentro de la cristiandad que una persona puede que no sepa, pero el hecho de que no sepa eso no significa que no es salvo, porque el único requisito es que crean, Cristo, tú fuiste a la cruz por mí. Eso es, ese acto de que una persona diga eso hace que su espíritu nazca de nuevo. Ahora, lo otro es importante, claro, para el crecimiento, porque lo hemos dicho 1000 veces, tenemos que renovar la mente. Pero el bautismo lo que hace es simplemente un acto externo en la carne que manifiesta lo que en mi espíritu que nació de nuevo pasó. La transformación que ha pasado. Y ¿sabes qué, Adriana? Ahora que la gente está entendiendo esto, les voy a dar otro versículo para que lo veamos. Vete directamente ahí, simplemente vete al capítulo 18 y léete el versículo 8. Solamente del 18, 8. Ok. A Rafael les gusta que yo lea, no sé si mis oyentes se habrán dado cuenta. Bueno, Hechos 18, 8. Es que tú hablas un idioma a veces raro, Rafael. Sí, entre el inglés y el español no me salen las palabras. Spanglish. Bueno, Hechos 18, 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjate lo que dice en esta traducción. Esta es la traducción viviente, que es un poquito más sencilla que la Reina Valera. Dice: Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corintio también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿Te das cuenta de la simplicidad de la palabra? Y yo te puedo asegurar, obviamente no hay tiempo para esto, pero Pablo no se quedó en todos los lugares un montón de tiempo. Obviamente estamos hablando de Corintios, y en Corintios tuvo un tiempo, pero la gran mayoría de las veces iba simplemente por sitios, iba predicando la palabra, y aquellos que recibían eran bautizados. Y eso lo podemos ver escritura tras escritura tras escritura. Entonces no tenemos que complicar la palabra, simplemente tomemos la palabra en la sencillez en que es dada a nosotros y sigamos la palabra de nuestro maestro, de nuestro ejemplo, que es Jesús. Y Jesús nos dijo directamente de su boca, nos dijo: simplemente prediquen y aquellos que creen serán bautizados. Rafael, ¿qué pasa cuando somos bautizados? Simplemente la gente dirá, bueno, pero ¿para qué se hace eso? ¿Cierto? Es muy sencillo. Uno, cuando es bautizado, se está identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo. ¿Ya? Muerto al pecado y vivo a Dios a través de Cristo. Entonces, Rafael, todas las personas debemos ser bautizados. ¿Por qué? Los creyentes, pues. Si yo soy creyente y digo, no quiero ser bautizado, pues déjeme decir que hay algo dudoso en su creencia. Sí, eso está como raro. Porque primero que todo es un mandato de Jesucristo. Sí, uno lo hace, lo hacemos en obediencia al mandato que él hizo, que él dio. Claro. Entonces, si nosotros creemos en él, sabemos que él es nuestro Señor y nuestro Salvador, eso fue el mandamiento, nosotros en obediencia a su mandamiento, eso es lo que hacemos.
Pues cuando usted es bautizado, lo que pasa es que uno es sumergido en el agua. Y esa es una representación de cuando Cristo fue a la tumba, ¿cierto? Pero Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Y asimismo, nosotros somos sumergidos en agua en la muerte de Cristo, representando la muerte, pero salimos del agua en la resurrección. O sea, estamos haciendo una representación de que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el espíritu que estaba separado de Dios, todos los espíritus de la raza adánica están separados de Dios. Vivan en el país que vivan, vivan en la ciudad que vivan. Y la única forma de unirnos a Dios, de nacer de nuevo, de que nuestro espíritu nazca de nuevo, es unirnos a Dios a través de Cristo, recibiéndolo por fe. Y es ahí, cuando yo lo recibo por fe, que mi espíritu nace de nuevo. Y eso es lo que yo represento en el bautismo, que mi vieja naturaleza ha muerto y ahora aquí la nueva naturaleza del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del Dios viviente, está ahora aquí en esta tierra. Exactamente, Adriana, eso mismo que tú acabas de decir lo encontramos en la palabra, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 12, y lo voy a leer, y aquí tú puedes dar la explicación que tú acabas de dar, la encontramos aquí, dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Ah, sí, la gente va a decir, ¿sepultados? ¿Cómo así? Ahí entiende. Ahí entienden exactamente. Cuando son metidos, sumergidos en agua. En el agua, fuimos sepultados con Cristo. Y ahí cuando se bautizaron. Y después dice, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida. ¿Cuándo fue eso? Cuando salieron de las aguas. Representa la resurrección de Cristo. Uh-huh. Debido a que confiaron en Él, gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ese lo encontramos Colosenses 2:12. Entonces está hablando exactamente lo que tú acabas de decir. Cuando tú eres sumergido en el agua, representa la muerte, ¿verdad? La muerte de Cristo, pero cuando sale de las aguas, representa la resurrección de Cristo, el estar con vida en Dios. Exacto. Yo soy ya una nueva naturaleza. Represento que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que ahora el Señor me ha santificado, me ha perfeccionado, me ha purificado. Mi espíritu es ahora tan perfecto como lo va a ser a través de toda la eternidad, gracias a la obra que Cristo hizo, gracias a la sangre que derramó, gracias al precio que Él pagó, gracias a lo que Él hizo. Ahora yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, solo gracias a Él. Y en el bautismo, cuando salgo del agua, simplemente represento ahora la nueva vida que vivo en Él, teniendo la convicción de quién soy yo ahora en Él. Cristo. Bueno, Adriana, una vez más, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.